Sean bienvenidos al comentario que compartimos cada día de los capítulos que estudiamos en el plan de estudio del año bíblico. Hoy es lunes 3 de febrero del año 2025 y el día de hoy nos toca estudiar los capítulos 20 al 22 del libro de Levítico. Agradecemos que lo escuchen con nosotros y desde luego que también lo compartan con sus familiares y amigos. Vamos al comentario de los capítulos de hoy. Los capítulos 20 al 22 de Levítico continúan estableciendo las leyes y regulaciones que Dios dio a Israel a través de Moisés. En el capítulo 20 encontramos penas severas para diversas transgresiones, muchas de ellas relacionadas con la idolatría y la inmoralidad sexual. En los capítulos 21 y 22, Dios establece estándares de pureza para los sacerdotes y las ofrendas. En conjunto, los capítulos de hoy enfatizan la santidad de Dios y su llamado a que su pueblo también sea santo. El capítulo 20 comienza con la prohibición del culto a Moloc. Se enfatiza que cualquiera que entregue a su hijo o hija a este dios pagano debe ser ejecutado. Esto muestra la gravedad con la que Dios veía la idolatría y el sacrificio humano, prácticas comunes en las naciones vecinas de Israel. Dios deja claro que no tolerará tales actos en su pueblo. En los versículos 6 al 8 se prohíbe la consulta con médiums y adivinos. Dios desea que Israel confíe solo en Él y no busque orientación en prácticas ocultistas. Esto sigue siendo relevante hoy, ya que muchas personas buscan dirección en la astrología, espiritismo o tarot, en lugar de confiar en la guía divina. Luego, Dios establece castigos para diversas formas de inmoralidad sexual. El incesto, la bestialidad y la homosexualidad son mencionados como pecados graves que debían ser castigados con la muerte o el destierro. En este punto es importante recordar que estas leyes estaban dirigidas específicamente a Israel en el contexto del pacto mosaico y tenían el propósito de mantener la pureza de la nación. El capítulo concluye con una advertencia contra seguir las prácticas de las naciones vecinas. Dios llama a su pueblo a ser diferente, a vivir en santidad porque han sido apartados para Él. Se reitera la prohibición de la brujería y la consulta con los muertos, reafirmando la necesidad de confiar únicamente en Dios. En el capítulo 21, Dios establece requisitos específicos para los sacerdotes. Como representantes del pueblo ante Dios, su vida debía reflejar un estándar más alto de pureza. En los versículos 1 al 9 se regulan los contactos con los muertos. Un sacerdote no debía tocar cadáveres, excepto en casos de familiares cercanos. La razón era que el contacto con la muerte los hacía ritualmente impuros. Además, se establecen reglas sobre el matrimonio. Los sacerdotes no podían casarse con mujeres inmorales o divorciadas. Luego, en los versículos 10 al 15, se establecen normas aún más estrictas para el sumo sacerdote. Él no podía participar en ningún funeral, ni siquiera por sus padres, y debía casarse solo con una virgen. Estas regulaciones subrayan la pureza absoluta que se esperaba de él, ya que era el único que podía entrar al lugar santísimo. En los versículos 16 al 24, Dios prohíbe que los hombres con defectos físicos sirvan como sacerdotes en el altar. Eso no significa que fueran rechazados por Dios, pues aún podían comer de las ofrendas. Sin embargo, la perfección física simbolizaba la santidad y la gloria de Dios en el sistema de sacrificios. En el capítulo 22, empieza con una advertencia a los sacerdotes para que no profanen las ofrendas sagradas. Si un sacerdote estaba ritualmente impuro, no podía comer de las ofrendas hasta ser purificado.
Esto resalta la seriedad del servicio sacerdotal y la necesidad de tratar lo sagrado con reverencia. En los versículos 10 al 16 se establecen reglas sobre quién podía comer de las ofrendas consagradas. Solo los sacerdotes y sus familias podían hacerlo, pero no los forasteros, ni los trabajadores temporales. Esto enfatiza la exclusividad de las cosas sagradas. Finalmente, en los versículos 17 al 33, Dios establece los requisitos para las ofrendas aceptables. No se podía presentar ningún animal con defecto. Este principio reflejaba la necesidad de dar a Dios lo mejor. Además, los sacrificios debían ofrecerse correctamente, sin ninguna imperfección en su ejecución. El capítulo concluye con un recordatorio clave. Dios es santo y espera que su pueblo le sirva con reverencia. Como podemos ver, los capítulos de hoy enfatizan que Dios es santo y que su pueblo debe reflejar esa santidad en todas las áreas de su vida. Estos capítulos nos enseñan 3 principios clave. En primer lugar, Dios exige fidelidad exclusiva. La idolatría y la inmoralidad destruyen la relación con Dios y corrompen la sociedad. En segundo lugar, Dios exige pureza en sus líderes. Los sacerdotes debían vivir de acuerdo con estándares más altos porque representaban a Dios ante el pueblo. Y en tercer lugar, Dios exige lo mejor en la adoración. Las ofrendas y sacrificios debían ser puros porque reflejaban la santidad de Dios y porque eran un símbolo de la ofrenda perfecta que era Jesús. Estos principios siguen siendo relevantes hoy. Aunque ya no estamos bajo la ley de Moisés, Dios sigue llamándonos a vivir en santidad, a honrarle con nuestras vidas y a ofrecerle lo mejor de nosotros. Como dice 1 de Pedro 1, 15 y 16, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Hasta aquí el comentario de los capítulos de hoy. Gracias por haberlo escuchado. Gracias desde luego por compartir con otros. Y no olviden que tenemos para ustedes 3 versiones en las que van a poder escuchar los 3 capítulos del día de hoy. La versión Reina Valera 60, la versión Nueva Traducción Viviente y la versión Dios habla hoy. Que Dios les bendiga.